No soy el predicador de la noche, soy el segundo predicador de la noche. Porque el señor alcalde es alcalde, pero no deja de ser predicador. Y gracias al Señor por sus palabras, yo hubiera preferido quedarme sentado, seguir escuchando su exposición. Pero somos esclavos de los programas y en el programa estoy yo. Así que yo, después de tener una oportunidad de escucharlo y de ser edificado, yo no me voy a arriesgar a extenderme y dañar lo que hemos escuchado. Y realmente yo sé que cuando alguien está en la audiencia escuchando, a su vez hay un discurso paralelo. Y como yo veo que el tiempo ha pasado, me atrevo a discernir que en sus mentes está el pensamiento: ojalá que el pastor Otto no dure mucho. ¿Ves? No me lo reveló ni sangre ni carne. Entonces, yo lamento decirle que no lo voy a complacer. Pero lo voy a hacer por mí, porque yo acabo de desmontarme de un avión y venir directamente de acá, hacia acá. Quiere decir que si ustedes quieren seguir escuchando palabra de Dios, nuestro honorable alcalde con gusto vuelve y sube y sigue y completa. De todas maneras, yo quisiera, hermano, no extenderme, con honestidad le digo, pero quiero compartir algo, aprovechando todas las personalidades que tenemos aquí entre nosotros y que nos sentimos sumamente agradecidos por la buena convocatoria que hemos tenido y cómo el Señor ha venido usando a Dio Astacio para comenzar un culto donde se celebra el Día de la Biblia en el Palacio Nacional. Me tocó el privilegio de predicar en este primer servicio, pero esto ha continuado con nuestro querido pastor Melcíades. Y así esperamos que siga hasta que Dios envíe a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por nosotros, por su pueblo. Y de igual manera, esta onda expansiva de lo que se está haciendo en este municipio se extienda por todo el país. Amén. Y se declare República Dominicana territorio total y absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, eso no va a ocurrir simplemente por el hecho de orar. Y cualquiera puede abrir los ojos enormemente creyendo que estoy arriesgándome a decir algo que es contrario a las Escrituras. Nosotros oramos: Señor, declaramos República Dominicana para ti, pero seguimos viendo inseguridades, malos testimonios. ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde está el gen defectuoso donde no vemos que el impacto del Evangelio se refleja más allá del discurso y de los púlpitos? Necesitamos una transformación real. Yo creo que vemos un ejemplo que es el perfil que todos nosotros debemos procurar. Y este perfil lo vemos en un personaje del Antiguo Testamento llamado Esdras. Y hay un texto bíblico que me sedujo desde el momento que hace muchos años yo lo leí y lo recuerdo y lo repito y medito en él constantemente. Y se encuentra en el libro que lleva su nombre, Esdras, capítulo 7, versículo 10. Y es un texto muy claro, muy simple en su lectura e inclusive en su interpretación. Y este texto bíblico dice que Esdras había dedicado toda su vida, o dedicado su corazón, como dicen otras versiones, en estudiar la ley del Señor. Había dedicado toda su vida a estudiar la ley de Dios, a practicarla,
no solamente dedicó toda su vida a estudiar la ley del Señor, sino que dedicó toda su vida a practicarla. Pero no se quedó ahí. Dice el texto que dedicó toda su vida a enseñar la palabra de Dios. Ese es el perfil que nosotros podemos imitar con facilidad. Esdras es un personaje fascinante de las Escrituras, porque representa un perfil recurrente que nosotros encontramos en toda la Escritura, donde se combina el conocimiento de la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Este mismo perfil lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Acababa de dar el más memorable discurso o sermón jamás dicho, antes y después, hasta incluir nuestros tiempos. No fue el de Martin Luther King, I Have a Dream, no fue ninguno de esos discursos memorables. El Sermón del Monte, es el más grande discurso que se ha dado en la historia de la humanidad, conocido como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Y cuando terminó Jesús de dar ese Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina, es decir, de su conocimiento. La palabra doctrina significa enseñanza. Se maravillaban de dónde saca este anónimo, este obrero, este hombre que no es de casta, de dónde saca todo ese conocimiento, esa profundidad y sencillez, de dónde saca eso. Se admiraban, pero también se admiraban porque hablaba con autoridad, no como los religiosos de la época. Quiere decir que aquí vemos una combinación de conocimiento y de carácter congruente al mensaje que él predicaba. El apóstol Pablo más tarde le diría a su más fiel colaborador Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado. ¿Y qué es un obrero aprobado? Que traza bien la palabra de verdad. Y trazar puede traducirse como que corta, maneja, tiene la destreza de, utiliza bien la palabra de verdad, tiene el conocimiento. Un obrero aprobado tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y dice que no tiene nada de qué avergonzarse. Otra vez el carácter, el testimonio personal. El gran problema de nuestros días no es de información. Estamos celebrando el mes de la Biblia y tenemos la Biblia en distintos formatos. No sé cuántas Biblias a mí me han regalado en distintos idiomas que yo jamás ni voy a aprender esos idiomas y mucho menos las voy a leer. Me han regalado la Biblia en quechua. Y la tengo ahí como elemento decorativo. Encontrar a alguien que hable quechua y que no tenga una Biblia y regalársela. He viajado a Perú y me he ido con esta Biblia a ver si encuentro a alguien que hable quechua, y lo he encontrado, pero tiene Biblia, entonces me la traigo otra vez. Ya no sé qué hacer con la Biblia. Ahí está en un estante decorativo. Tengo Biblia en coreano, tengo Biblia en japonés, tengo Biblia en alemán, tengo la Vulgata de Jerónimo. El problema en nuestros días no es tener alcance a la Biblia. El problema de nuestros días no es tener información. Vemos reels, vemos cortos de mensajes, vemos mensajes en YouTube, vemos en Instagram, lo vemos en todas las redes sociales. Tenemos la Biblia en braille, tenemos la Biblia en audio, tenemos la Biblia en cualquier formato y versión. El problema de nuestros días no es de información, pero a pesar de tener tanto acceso a las Escrituras, tenemos demasiada ignorancia, una ignorancia desproporcional al alcance que tenemos a la información. Amén. Algunos dicen que estamos en una cultura post-lectura, una lectura gráfica. Me encontré con un hermano que me decía: ay, a mí me da un lagrimeo cuando yo comienzo a leer la Biblia, comienzo a bostezar, me da sueño. ¿Cómo usted cree que yo debo leer la Biblia? Leyéndola, le dije. Pero es que
yo no escucho la voz de Dios cuando la leo. Entonces léela en voz alta, grita fuerte para que pueda escuchar la voz de Dios. Porque la Biblia es la voz de Dios. Y Esdras dedicó toda su vida a estudiarla. No puede existir un cristiano que diga que es un cristiano verdadero que no ama la palabra de Dios, porque ni siquiera santo será. Juan 17:17 dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios se revela por medio de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso dice el salmista: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es un acto de necedad negar que Dios existe ante la exuberante, la majestuosidad de nuestra creación. La sincronización, la armonía, las 4 estaciones del año, la espesura, cómo habla la creación del pincel de Dios. El apóstol Pablo, después hablándole a los romanos, dice: su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación. La creación hace que aquellos que niegan a Dios no tengan excusa. Es suficiente. Es lo que en teología se llama revelación general. Pero por la revelación general solamente vamos a conocer la grandeza de Dios, su poder, pero si queremos conocer su voluntad, su carácter, su propósito, lo que Él quiere para nosotros, tenemos que comernos la palabra de Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que ahorrar tiempo en esta palabra de Dios, tenemos que dedicarnos a conocer a Dios por medio de lo que Él ha revelado por escrito. Una persona que no lea la palabra de Dios, que no tenga conocimiento de la palabra de Dios, entonces no conoce a Dios. Amén. Esdras dedicó toda su vida a estudiar la ley de Dios. Y Dios levanta hombres que nos ayuden a entender su palabra. 13 años después que Esdras dijo estas palabras, llegó a la ciudad de Jerusalén, en lo que se conoce como el primer gran avivamiento de la historia bíblica. El pueblo había regresado de 70 años del exilio en Babilonia y muchos de ellos estaban corriendo por primera vez por las polvorientas ruinas de Jerusalén. Muchos ancianos estaban llegando a reencontrarse con su terruño. Algunos nunca habían ido porque nacieron en el exilio. Y el escriba Esdras encontró oportuno el momento para leer la palabra de Dios. Contrario a lo que hizo el pueblo hebreo en Éxodo capítulo 32, después que salieron de Egipto, que dijeron: traigan el becerro de oro para que le adoremos. En esta ocasión el escriba Esdras dijo: traigan el libro, tráiganme la palabra. Y allí se juntó todo el pueblo como uno solo, desde el amanecer hasta el mediodía. Y el escriba Esdras leyó la palabra de Dios, texto por texto, texto por texto, hasta que el pueblo se quebrantó y vino de rodillas delante del Señor, pidiéndole perdón, pidiendo por misericordia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo confrontó. Pero Esdras no estaba solo. Esdras tenía hombres a su mano izquierda y a su mano derecha que eran entendidos en la palabra de Dios, y estas personas le interpretaban y le traducían al pueblo lo que Esdras estaba diciendo. Hay personas que dicen: sí, yo leo la Biblia, pero yo no necesito leer buenos libros, yo no necesito libros, yo solamente leo la Biblia. Pues te estás equivocado, porque desde los tiempos del Antiguo Testamento Dios ha levantado hombres más entendidos para que nos enseñen, y todavía sigue siendo igual. Amén. Dios levanta hombres con sabiduría, con un conocimiento que viene como don de los cielos, para que nosotros podamos entender su palabra. Esdras era un hombre rico, era un hombre intelectual. Dice la Escritura que él era entendido y experto
entendido porque viene por la preparación y experto porque viene por la experiencia. Y este representa este perfil de que nosotros vayamos a la palabra y la leamos y nos auxiliemos de los hombres de cada generación. Algunos están aquí con nosotros que nos instruyen, que nos modelan, para que nosotros podamos tener un entendimiento más claro de lo que es esta palabra de Dios. Tenemos que ser personas entendidas en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Las grandes crisis de la humanidad han sido propuestas por personas entendidas. Algunos de ustedes recordarán nombres como Wilhelm Reich, Joseph Goebbels, Alfred Rosenberg, Hermann Goering, Erwin Rommel, Joseph Mengele. Todo esto eran parte de los intelectuales que acompañaron a Hitler en uno de los más grandes genocidios de la historia. Hombres intelectuales. Y en el pasado reciente, Judith Butler, la ideóloga y teórica de la malvada ideología de género. Personas intelectuales que han ocupado y controlan los sistemas de educación pública, las universidades, que son centros de formaciones ideológicas. Y nosotros que estamos desarmados, tenemos que prepararnos, y esta preparación viene con el conocimiento profundo de la palabra de Dios. El principio de la sabiduría está en el temor de Jehová. Y no estoy diciendo que todos vamos a tener PhD, que no todos vamos a tener doctorado, pero sí todos tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque el que tiene la oportunidad de prepararse y no lo hace, está en falta delante de Dios. En mi época de estudiante, yo venía en un autobús público a las 10 de la noche. En un autobús que tosía y caminaba a la vez. Lleno de estudiantes. Yo estudié en la UAS. Y allí había un señor que venía de su jornal de trabajo, un albañil, y dentro del cubo donde ponía el cemento, allí tenía sus herramientas todavía curtidas por el polvo y el cemento, y agarrado de un tubo del autobús, también sacaba de ese cubo porciones de la escritura, tratados, y comenzó a darle a cada uno de los que estaban ahí. Y llegó un estudiante arrogante y comenzó a hacerle preguntas al pobre hombre. ¿Usted sabe quién fue Galileo Galilei? Me acuerdo como ahora. Yo era joven, ese episodio fue en blanco y negro, todavía no era color. ¿Usted sabe quién fue Marx? ¿Usted sabe quién fue Stalin? Y así no le pregunté a aquel hombre, no, yo no sé. Cuando le entregó el tratado, lo rompió y se lo tiró en la cara al pobre hombre. Yo no era cristiano, había nacido en un hogar cristiano, pero me estaba molestando. Y la manera en como yo quería resolver ese problema no era bíblico. La Escritura dice: estos confían en carros y aquellos en caballos. Y yo sí confiaba en carros y caballos y en molleros. Hasta que el hombre dijo: mira, mi hijo, yo no sé nada de lo que tú me estás diciendo. Lo único que yo sé bien es que Cristo salva. Amén. Y si tú no te arrepientes, al infierno te vas. Aquel muchacho enmudeció, no habló más nada. El poder y la unción del Señor estaba sobre aquel hombre, que no tenía muchos títulos universitarios, pero sí tenía la unción de lo alto. Mis hermanos, estamos llamados a conocer la Escritura, a leer buenos libros, a prepararnos para la batalla, para debatir a la altura de los momentos, de las épocas, de los tiempos.
La Escritura dice que debemos ser entendidos en los tiempos para dar respuesta. No todo es Dios te ama. Necesitamos hurgar más allá, cavar más profundo. Necesitamos hombres y mujeres intelectuales que se preparen, que vayan a la universidad, que puedan dar respuestas lógicas, racionales, como promocionaba Agustín de Hipona, que a Dios nos acercamos con fe y con razón. Pero Esdras no solamente tenía el conocimiento, sino que Esdras también tenía el carácter. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios la practicaba en su vida. Desde lo íntimo, allí donde nadie lo conocía, donde nadie lo veía. Como dice la Escritura, amaba la verdad en lo íntimo. El carácter que un hombre de Dios debe de tener, que se refleja en el fruto del Espíritu Santo: benignidad, amor, bondad, mansedumbre, todas estas evidencias que representan la presencia de Dios en nuestras vidas. Podemos conocer la verdad, podemos predicar la verdad y no vivirla. La gran distancia que tenemos que recorrer es de la mente al corazón. ¡Aleluya! ¡Qué larga se ve esa distancia! Estamos siendo influenciados por el mundo y el carácter cristiano se está viendo eclipsado por los delirios de grandeza del mundo. Vamos a dejarle esos delirios de grandeza a los que son del mundo y vamos a procurar el carácter de Cristo. No importa si no nos reconocen, no importa si no nos dan los primeros lugares en los sitios donde vamos, lo importante es que seamos famosos en el cielo, que tengamos un carácter humilde, apacible, que podamos estar al alcance de las personas, que los niños vengan y nos abracen, que podamos apestar a ovejas y somos pastores. Este carácter viene por practicar la palabra de Dios. Esdras conocía la ley y en la ley dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Usted sabe que a veces uno tiene deseo y en lo más profundo, en la superficie, en algunos en lo más profundo, pero en otras, en la superficie está la sed de reconocimiento, el delirio de grandeza. Se nos olvida que la Biblia dice que el que quiera ser mayor en el cielo tiene que ser el menor aquí en la tierra. ¿Sabe qué, hermano? A mí me han dado muchísimos rugones en la vida. Y antes me sentía mal, pero ya no me siento mal. Delante de Dios se lo digo. Porque si me subestimo, significa que lo estoy haciendo mal. Porque los grandes de este mundo hacen validar su grandeza donde lleguen. El camino que conduce al cielo es un camino angosto y estrecho, no es una alfombra roja. La alfombra roja vamos a dejárselo a los artistas. Pero el que quiere ir al cielo tiene que ser a través de ese camino estrecho, que muchas veces no es el más bonito, pero es el más seguro, porque ahí es que están las huellas de Cristo. Ese carácter de Esdras de aplicar la ley de Dios a su vida fue el líder espiritual del pueblo. Yo me puse a ver un libro el día pasado que me encanta. Me puse a repasar quiénes endosaban el libro. De 6 endosos, 4 ya no están en el ministerio. Y tengo aquí una lista de libros que ustedes se mueren porque yo les diga el nombre de sus autores, pero no se lo voy a decir. Libros sobre misiones. Quizás el top 1, el número 1 de esos libros. Libros de misiones. Libros sobre la gracia, libros sobre evangelismo, sobre masculinidad, apologética, predicación, vida cristiana, teología cristiana, liderazgo, discipulado. Quizás los mejores libros
en cada uno de esos temas y ninguno de ellos están en el ministerio hoy en día. Así es. Mucho conocimiento. Así es. Cultivar el conocimiento. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento se exhibe. Y el carácter se cultiva diario a diario en la intimidad con Dios. Pero hay gente que quiere exhibir hasta eso. Ustedes no me lo van a creer. Si no me lo van a creer, no se lo digo. ¿Me lo van a creer, sí o no? Sí. Bueno, pues lo último que yo vi fue en una de las redes sociales un tipo hincado, pastor, que yo conozco, haciéndose un selfie, diciendo aquí en comunión con Dios. El comentario, tremendo cielo, gloria a Dios, sigue ahí. Oh, lindo, qué gusto, bello, qué hermoso, qué lindo, qué tal, qué lindo, qué. La Biblia dice que cuando vayas a orar, cierra la puerta de comunicación, que nadie te vea, que tu audiencia esté en el cielo. Y aunque nadie te reconozca, donde tenemos que estar conocidos en el cielo, porque el Señor nos quiere allá y en el infierno porque también nos quieren allá. Nuestra alma es tan valiosa que el infierno y el cielo que pelean por nosotros. Esdras dedicó su vida a estudiar la ley de Dios. Dice la Biblia en Esdras 7:21 que fue el líder espiritual del pueblo. Esdras 8:21 convocó al pueblo a orar y a ayunar, y allí estaba él orando y ayunando. Y que condujo al pueblo a un encuentro con Dios, como lo vimos en Nehemías capítulo 8 del 1 al 17. Quiere decir que el perfil de hombre de Dios, de líder de Dios, es una persona que tiene conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra, conocimiento en todas las áreas que el Señor le permite preparar. Ya cuando Pablo podía escuchar las pisadas de plomo de la muerte, cuando ella deslizaba su lengua sobre su espalda y podía sentir su frío aliento, tomó su pluma y dijo: porque ya yo estoy a punto de ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo capítulo 4, en el versículo 9, le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme. Y en el versículo 13 dice: tráeme los libros. No hay una uniformidad de criterio de cuáles libros eran. Autor de 13 epístolas y todavía pide libros. Estaba ciego y todavía pide libros. Fue al tercer cielo y todavía pide libros. Portador de nuevas revelaciones y todavía pide libros. ¿Por qué? Porque Dios revela su carácter, su voluntad, tanto general como particular, por medio de su palabra, en la intimidad con Él, en oración. Y por último, Esdras dedicó toda su vida a enseñar sus estatutos y ordenanzas a sus hermanos. No se quedó con nada. Todo lo que recibió, eso mismo dio. Amén. Qué belleza está en el dar. Hay personas que son represas, que todo lo que reciben, nada sale. Hay 2 ríos en la región de Palestina. Hay 2 mares que son alimentados por ese río, que son 2 lagos, pero le llaman mares. Hay uno que cada gota que recibe del río es una gota que sale. A su alrededor hay vegetación, hay peces, hay actividades recreativas, las personas se bañan y es toda una espesura y un verdor alrededor de ese río. Al otro de ese mar, al otro extremo del río, hay otro mar. Cada gota de agua que entra, gota de agua que se queda, todo lo represa, todo es árido, desértico, agreste, no hay vida allí. El primer mar le llaman el mar de Galilea, el segundo le llaman el mar muerto, porque todo lo que se represa muere. Todo lo que recibimos,
nuestros recursos, nuestro tiempo, la misma gracia que Dios nos da, debemos darla. Dice la Escritura, así como recibisteis de gracia, dad de gracia. Amén. Lo que pasa es que hay gente que recibe gracia y dan desgracia. No lo quiero ni cerca. Le digo, no, muchas gracias. Esdras dedicó toda su vida a compartir todo lo que recibió. Todo. El apóstol Pablo lo hizo de igual manera. 2 años en Corinto, 3 años en Éfeso, compartiendo la palabra de Dios. Casi 3.120 horas de pura exposición bíblica. Con relación a todo esto, la palabra de Dios dice que toda Asia fue llenada con la palabra de Dios. Hermanos, en este mes de la Biblia, no hay mejor forma de celebrarla que nosotros estudiándola, aplicándola y compartiéndola. Amén. Que el Señor bendiga a todos. Permítanme orar. Vamos a decir, vamos a hacer una oración al Señor. Gracias, Padre, por esta iniciativa de nuestras autoridades encabezadas por nuestro honorable alcalde. Gracias por todas las autoridades que están aquí. Todo esto apunta a que tú quieres que seamos cristianos auténticos, genuinos. Hay muchos infiltrados que desprestigian la fe. Oh Señor, que no nos juzguen por las malas acciones de los burladores e impostores. Que los verdaderos creyentes cada vez más cabemos más profundo en tu palabra. Que busquemos la verdad en lo íntimo. Y que seamos verdaderos creyentes. Con debilidades pero sin hipocresía. Que podamos entender que la iglesia es un hospital donde todos estamos en tratamiento. Pero que anhelamos ardientemente que tú guíes nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre. Perdona nuestros pecados. Bendice nuestro municipio. Bendice nuestras ciudades. Bendice nuestro país. Y que la verdad que nos hace libres no solamente sea un epigrama en la bandera, sino que los barrotes de los corazones de todos los dominicanos sean rotos por el poder de tu palabra. A ti sea la gloria y la honra por los siglos y los siglos. Amén. El Señor le bendiga.